va o sea, se va a, en todo caso, a dar publicidad a la tesis de todos los postulantes, ¿verdad? Y también, ¿para qué negarlo? Seguramente mucha gente no tiene confianza también en el Consejo, ¿verdad? Yo hace aproximadamente un mes que estoy, como me comprometí y como dije en todas las sesiones del Congreso y en el Consejo, de que yo voy a dar publicidad a todo lo que pasa en el Consejo. Y lo estoy haciendo, ¿verdad? En todo, yo creo que serían las principales razones, ¿verdad? Los dos factores que mencioné, ¿verdad? Sobre la tesis de sí, senador. Y también podría ser eso de que se habla de los cupos políticos, ¿no? Que debe corresponder a alguien del Partido Liberal o alguien del Partido Colorado. Yo al menos no voy a prestarme a eso, ¿verdad? Yo me comprometí con la ciudadanía a dar publicidad a todo lo que pasa en el Consejo, ¿verdad? Y vamos a ir participando en todo el proceso de selección. Faltan unos 15 días más o menos, 12 días por ahí aproximadamente, en donde se estaría cerrando el llamado a la postulación, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación en general. Por eso dije dos factores esenciales, ¿verdad? Creo que la decisión del Consejo también la decisión del Consejo de vía internet tener todas las tesis doctorales también hace, yo personalmente sé algunas personas que realmente no se van a presentar por ese motivo. O sea que muchos llegaron a plagiar o no tienen listos. Muchos llegaron a plagiar. Ustedes no sé si se acuerdan que vino López Tellez, el español ese, que se dedicó a hacer tesis doctorales a mucha gente. Es una de las razones. Que hace unos años, no me acuerdo el tiempo exacto, pero estaría por los 3, 4 años atrás, que realmente fue así, ¿verdad? Casi todas las universidades que ofrecían los servicios de este señor es una de las razones que inciden. Otro lo que voy a estar diciendo, la cuestión de que la gente tenga miedo que sea una cuestión, un cupo político otra vez, ¿verdad? Que, bueno, vamos a transparentar todo el proceso y en todo caso, si hay una cuestión política, yo no me voy a prestar a eso, voy a transparentar todo el proceso y bueno, también están las audiencias públicas donde la gente puede ir a hacer sus preguntas a cualquier postulante, ¿verdad? Y creo que serían las principales razones. En general no hay una credibilidad en la justicia. Hablo del Consejo, de la magistratura, estoy hablando del jurado de enjuiciamiento del magistrado y también de la Corte misma, ¿verdad? Que en muchos casos no solamente hay una cuestión política de por medio. Los sectores económicos, los sectores económicos también inciden en ese control del Poder Judicial. Eso no podemos negarle. No podemos negar esa situación. La presión de los sectores económicos, hasta de estudios jurídicos, ¿verdad? Esa es la realidad. Hay estudios jurídicos que tienen su incidencia, gente que hace lobby, pero repito, al menos personalmente no me voy a prestar a eso, ¿verdad? Senador, ¿y también crees que se tenga en cuenta eso que mencionás de las audiencias públicas? Porque al final todo es cuestión de política. ¿Qué debería tener, o por lo menos en tu criterio personal, un candidato, un buen candidato a ministro de Corte? En mi criterio, tiene que tener la capacidad suficiente, ¿verdad? Una de las cuestiones para mí importantes es que la persona esté capacitada para ocupar ese cargo. Otra hay una medida, la ética, la moral, de una serie de cuestiones que nosotros necesitamos realmente recuperar la credibilidad en el Poder Judicial, ¿verdad?
no hay desarrollo posible en un país si la gente no cree en su poder judicial, ¿verdad? Y sabemos lo que pasa acá, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y es lo que, sobre todas las cosas, en mi criterio personal, lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que tiene que primar la idoneidad, la persona tiene que ser una persona solvente, una persona preparada, tiene que, por lo menos, no tiene que tener ningún vínculo con la corrupción, ¿verdad? Para mí esos son los criterios esenciales, ¿verdad? Creo que transparentando todo el proceso, creo que vamos a llegar a un feliz término, ¿verdad? Y sobre todo la participación de la ciudadanía, de la prensa en todo este proceso, que al final es importante. Es importante la participación de la ciudadanía en general y también de la prensa, ¿verdad? Hay cuestiones que no se publican, senador. Yo al menos debería asumir publiqué todo, ¿verdad? Tuve intervenciones la vez pasada, en general yo estoy cuestionando todos los lunes una serie de cuestiones. Por ejemplo, un fiscal que fue ternado de 300, y me acuerdo el número exacto, pero de más de 300 casos que tuvo a su cargo de derechos humanos, solamente llegó a juicio oral a 2 juicios, ¿verdad? Entonces estamos haciendo el control pertinente, ¿verdad? Yo informo de esto permanentemente al Senado, ¿verdad? Y a la ciudadanía en general a través de las redes sociales. Entonces, esa es mi posición personal, ¿verdad? ¿Qué faltaría ajustar en el Consejo de la Magistratura? Más que nada, esa credibilidad hacia el Poder Judicial, ¿crees que también lo sea esta institución por todo ese procedimiento que hace, ese proceso que hace para seleccionar y conformar la terna, senador? Yo te digo que el Poder Económico creo que tiene más incidencia en la justicia que el Poder Político. Bueno, tiene más incidencia. Lo otro, creo que también, y bueno, las últimas elecciones de abogados, ¿verdad? Eso fue financiado por sectores económicos en algunos casos. ¿Cuánto cuesta una campaña nacional? Casi 60.000 empadronados. Imagínate lo que cuesta eso, ¿verdad? Yo creo que hay que, sobre todas las cosas, hay que, y es una cuestión constitucional, ¿verdad? Lo del Consejo. Tendríamos que en la próxima constituyente analizar Paraguay y Argentina, uno de los pocos países que tiene el Consejo de la Magistratura, que viene de la Italia fascista, ¿verdad? Era un modo de control de la justicia, ¿verdad? Es una cuestión, creo que la gente sobre todas las cosas tiene que primar la idoneidad, la ética, la gente preparada para ocupar los cargos en el Poder Judicial, ¿verdad? Y sí, realmente vemos la magnitud de las campañas para estos cargos, realmente son muy voluptuosas. Entonces, el poder político prima más, el poder económico prima más sobre el político según tu criterio, senador. Así mismo, así mismo, pues, en general, muchas cuestiones se definen en el Poder Judicial, ¿verdad? La cuestión de tierra. Doy un ejemplo. En este momento, en manos de ese poder económico, tenemos 1 millón de hectáreas que son del INDER, entre los cuales está 222.000 hectáreas que es de ahí del norte, ¿verdad? Y son muchos de ellos también, estoy hablando de los Antebicue, ¿verdad? Solamente Antebicue es 222.000 hectáreas. Y después hay como 1 millón de hectáreas que fueron compradas por Linder, que es un proceso de tiempo. Toda esa zona de Alto Paraná, Canelilluca o Azul, la gente vinieron a la central. Dejaron sus asentamientos
Y yo le calculo solamente en eso. Imagínate lo que cuesta la tierra en esa zona. $20,000 la hectárea. Yo creo que lo que está en esa cuestión, que son tierras públicas, que son tierras lindas, ¿verdad? Hay 1 millón de hectáreas. Más de 1 millón de hectáreas y prácticamente la deuda externa del país. ¿Verdad? Imagínate lo que es eso. Por eso todas estas cuestiones, ¿verdad? Como la mayoría de esta gente no tienen título de propiedad sobre eso porque son tierras lindas, son tierras públicas, entonces le utilizan a la fiscalía para se constituyen los inmuebles, en muchos casos le sacan a la gente. Por eso este tema entró en debate. Mañana tratan eso, senador, justamente en la sesión. Sí, mañana tratamos en la sesión. ¿Cuál es tu criterio? Que hay que rechazar, ¿verdad? Hay que rechazar por una cuestión, ¿verdad? Solo tenemos que viene de la antigüedad de Roma, ¿verdad? No hay nada mucho que cambiar en el derecho, ¿verdad? Son instituciones que en Inglaterra, en Paraguay o en otros países son prácticamente son iguales, ¿verdad? En el sentido de la doctrina y de una serie de cuestiones en cuanto a invasión de inmuebles, ¿verdad? Tiene que haber violencia, tiene que haber clandestinidad y flagrancia, ¿verdad? Eso se constituye en el momento que la persona invade el terreno. Si hay una invasión. Si es un asentamiento de mucho tiempo, se tiene que recurrir a un proceso de desalojo o de limitación de inmuebles. Eso es el derecho. Acá se hace con la fiscalía nomás. Para la gente es fácil mover la fiscalía. Muchas de estas personas no tienen título. Y yo había presentado un proyecto de ley, ¿verdad? Sí. Justamente que tuvo muchas críticas y que voy a volver a presentarlo. Sí, en que hay que darle un tiempo a la policía y a la fiscalía para hacer su trabajo. Tiene que tener tiempo. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre con estas invasiones? ¿Verdad? Tenemos fiscales o policías o jefes de policía en la zona que empiezan a presionar al dueño, a los dueños en general. Y comienzan ahí con las recaudaciones. Y pasan años, pasa mucho tiempo y no se hace el desalojo. Porque cada vez que van a hacer le están pidiendo plata. Y si en el caso, creo que hay que darle un tiempo para que lo hagan. Si no hacen ¿cómo es? El desalojo o la cuestión de la constitución en la fiscalía, ¿verdad? El jefe de policía tiene que ser destituido por no cumplir lo que dice la Constitución Nacional. Vamos a estar atentos mañana al senador, a lo que resuelvan en la Cámara de Senadores y también sobre lo que mencionás y adelantás que vas a volver a presentar este proyecto de ley. Sí, yo reafirmo eso. El viernes, si te parece, podemos seguir hablando sobre esto porque se había quedado en el olvido tu proyecto y ahora decís que vas a volver a presentar. No, yo siempre dije, nunca cambié de posición, ¿verdad? Tal vez falte ajustar alguna cuestión, ¿verdad? Pero creo que hay que poner orden en esta cuestión de tierra en el país. Como dije, 1 millón de hectáreas de tierras públicas está en manos de personas que no son sujetas de reforma agraria. Entonces es un tema de debate que me parece importante. Gracias, senador. Muy amable. Listo, gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.